Pues comenzamos, yo creo, un lunes más, 4 de septiembre, además, dejando ya prácticamente olvidadas las vacaciones de agosto. Lo primero, Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, buenas y lluviosas. Buenas y lluviosas por casi toda España, pero nosotros que estamos en Madrid, pues el fin de semana ha sido, bueno, pues han llenado los pantanos y sigue lloviendo. Bueno, falta hacía, yo creo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Nos quejamos, pero la verdad es que llevamos un verano bastante seco. Se nota el campo, pero bien. Sí, es verdad, sí, es verdad. Muy bien, pues oye, saludamos a todos los que nos están escuchando, a los que nos van siguiendo, claro que sí, lunes tras lunes, desde el área de asesoría y consultoría de empresas en Madrid, de la asociación, al mando, como siempre decimos, Leopoldo Collado. Y bueno, pues tras estas vacaciones de pensar, de analizar, de bueno, recomponer un poquito toda la actividad, nos toca hablar en septiembre de cómo fomentar esa mentalidad ganadora, ¿no? Mentalidad de crecimiento, que creo que va a ir por ahí nuestro video podcast de hoy, lunes 4 de septiembre, ¿verdad? Sí, bueno, de este lunes y del resto de los lunes del mes de septiembre. Yo creo que es importante hablar que hablemos de mentalidad. Traído desde un punto de vista que yo creo que o sea, una de las cosas que además oía el otro día y tiene mucha razón, el que lo decía, que para pegar o sea, deberíamos de intentar pensar el mes de septiembre como si fuera el inicio del año, como si fuera para poder conseguir, y tiene que mucho que ver con la mentalidad, para conseguir dar un empujón a nuestros objetivos, tratar el año, o sea, como si ahora mismo empezara el año, ahora en septiembre, y acabara en diciembre. Con lo cual deberíamos de poner la intención, todo nuestra mentalidad, que es de lo que vamos a hablar, nuestro pensamiento en, pues eso, en que vamos a tener un año de 4 meses y que vamos a intentar todo lo que se nos haya podido escapar de las manos durante el año 23, hacerlo en nuestros 4 meses y acabar el año como nos hubiera gustado acabarlo, lo que teníamos previsto en enero, pero bueno, ya siempre sabemos, que ya lo hemos hablado alguna vez, que los deseos de primeros de año normalmente nunca se cumplen, pero bueno, vamos a darles empujón y esa es un poco la filosofía con la que queremos pues eso, empezar el septiembre por vacaciones, pues en vez de hablar como ahora todo el mundo habla del síndrome por vacacional y tal, no, nosotros vamos a hablar de mentalidad positiva. Nosotros estamos donde tenemos que estar, no vamos Y a porque quejarnos. queremos, y porque queremos estar, y porque queremos Efe- estar. Efectivamente, porque lo nuestro es estar ahí empujando y no vale de quejarse. El que tenga trabajo por cuenta ajena o el que tenga o el que tal, que se queje de lo que quiera, porque ahí está eso es un tema, pero la mentalidad es importante y como es importante, pues bueno, vamos a ir Y lo decías comentando. tú además, inicio de año económico, ¿no? Por decirlo de algún modo, de empresa, porque hay muchas, bueno, la mayoría yo creo de las grandes ya analizan esa parte, ¿no? Ese cierre julio, por decirlo de algún modo, agosto, e inicio septiembre, nuevas partidas económicas, ¿no? O sea que hay muchas empresas que sean grandes, pequeñas, medianas, que efectivamente su año comienza en septiembre. Por lo tanto, es interesante también para los pequeños que lo conozcan. Y muchas empresas, por ejemplo, se me viene a la cabeza Apple. Apple normalmente es en el mes de septiembre cuando lanza las novedades que tenga pensadas para ese año. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar el empujón a las ventas del año. Totalmente. Entonces, eso es uno de los, bueno, lo hacen las grandes y nosotros porque, bueno, no somos grandes de tamaño, pero podemos ser grandes de mentalidad y por qué no llegar quiero decir, hasta las empresas más grandes tuvieron un inicio humilde, bueno, pues ¿por qué no, no? Y la mentalidad, Garajes, etcétera, ¿no? y la mentalidad es la clave para si quieres, bueno, pues hacer cambios en tu empresa, si quieres innovar y si quieres tener éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues para poder, lo que vamos a hacer es, bueno,
con idea de que puedas o de que sepas cómo llámalo desatar, llámalo elevar, llámalo el poder que tenemos en el poder el potencial humano que está en la mente para poder llevar tu empresa, pues tu empresa, tu negocio a, bueno, lo que llaman siempre la manida frase a otro nivel, ¿no? Pero bueno, si la al quieres siguiente al nivel. siguiente nivel, nosotros lo que vamos a dar es pues un paso a paso, como siempre hacemos, algo sencillo, ¿no? Para, bueno, pues para saber qué es lo que tienes que hacer si verdaderamente quieres fomentar, pues eso, una mentalidad, que es lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy, una mentalidad de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues si te parece, vamos a dar ese paso a paso y para no, pues eso, una cosa sencilla y para tampoco es que enseguida nos liamos y se nos Y va. no, y no avanzamos, y no establecemos No, objetivos, que quizás es el primer paso, ¿no? Establecer claro, esos objetivos. efectivamente. Entonces, para establecer objetivos, bueno, pues los objetivos hay métodos. Los objetivos tienen que crear desafíos, pero tienen que ser alcanzables. O sea, lo que no puedes plantearte es un objetivo que no lo puedas alcanzar. Es más, aunque sean objetivos alcanzables, tienes que traerlos a a un espacio de tiempo corto, porque es la manera más sencilla de que el objetivo no se te atragante, de que puedas desarrollarlo, ¿no? Entonces, hemos hablado en alguna ocasión del bueno, del sistema del mar, o sea, de cómo deben ser los objetivos, que deben ser específicos, concretos, o sea, tienen que poderse medir, porque lo que no se puede medir, ya lo hemos dicho muchas veces, no existe. Tienen que ser relevantes en el sentido de que hombre, plantéate objetivos que traigan algún beneficio, alguna mejora. Y luego el factor tiempo es importante por lo que decimos, porque si tú acortas el tiempo para conseguir estos objetivos, vas a tener objetivos más pequeños, pero vas a tener recompensas que te van a servir. ¿Para qué? Pues fundamentalmente, estamos hablando de mentalidad, estamos hablando de empresa, y dentro de las empresas, las mentes de las empresas son los trabajadores. Pues esa es la gente, tus colaboradores, la gente de tu equipo, que son los que tienes que motivar para conseguir todo esto. Entonces, si hay objetivos, si te vas planteando, no sé, como los objetivos de perder peso, bueno, pues en vez de plantearte voy a perder 30 kilos, dices, bueno, pues voy a perder 1, ¿no? O voy a dejar de fumar, pues voy a fumar menos. Y entonces me voy a quitar cada día, no sé, 5 cigarros, por ejemplo. Bueno, pues es cuando vas consiguiendo esas pequeñas metas, esas pequeñas recompensas son las que te van a ayudar a seguir adelante. Y luego, por supuesto, todos los objetivos, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tienen que estar alineados con la empresa, con la visión que tiene la empresa, con la misión que tienes tú pensada para tu empresa, con los intereses, y además los intereses, no solamente los intereses de la empresa, sino los intereses de la gente que forman los equipos, porque es la manera de que toda, de que, bueno, pues de que las cosas lleguen adelante, porque bueno, la famosa frase, solo llegarás más rápido, pero acompañado llegar más lejos, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Bueno, No solo vale vender más, sino cuánto vas a vender más, ¿eh? Importante. importante. Y sobre todo, pues eso, el reconocimiento, que es lo que hace que motiva, ya que estamos hablando de mentalidad, que motiva a la gente, ¿no? Y bueno, y vamos con el segundo paso. Hemos hablado de conseguir objetivos. Bueno, pues ahora vamos a hablar de aprendizaje, ¿no? A los equipos no solamente tienes que motivarlos, a los equipos también tienes que formarlos. Pero además, no solamente formarlos, valga la redundancia, formalmente, sino, o sea, con
con formaciones, cursos, talleres, mentorías, sino que una cosa muy importante y además que está al alcance de todas las empresas es lo que se llama el aprendizaje informal, que es lo que se llama la riqueza del conocimiento colectivo. Cuando hay un La cultura. intercambio, la cultura, claro, cuando hay un intercambio de conocimientos, de buenas prácticas, de lecciones que aprende uno, de lecciones que aprende otro, pues al final eso también entra dentro de la cultura de la cultura del aprendizaje y es muy importante, es casi más importante lo que es el incentivar que las personas se enriquezcan unas de otras, porque es mucho más cercano, es mucho más... y la gente, de alguna manera, se sienten más motivados, pues eso, a intercambiar, llámalo recetas, que a lo mejor muchas veces, y porque lo van a hacer de una manera más sencilla, y a lo mejor muchas veces cuando intentas meter a gente en cursos o en talleres, pues muchos de ellos, solamente porque viene de la empresa, muchos no lo van a ver como una pérdida de tiempo y no van a ser proactivos, ¿no? Y luego, pero también hay que, lo mismo que decíamos con el tema de los objetivos, cuando fomentas el aprendizaje tienes que a las personas reconocerles esa evolución que están haciendo dentro de la empresa, promocionarlos para que de alguna manera vean que la utilidad del aprendizaje no solamente es para que desempeñen mejor sus tareas, sino que puedan subir dentro del escalafón de la empresa y no quedarse siempre anclados en el mismo puesto de trabajo. Y yo creo que eso es un tema importante y que muchas veces lo dejamos, no pensamos en ello o lo dejamos un poco de lado, pero bueno, como todo es importante. Y bueno, vamos con el siguiente paso, que tiene que ver con casi siempre somos muy de llamar la atención sobre los errores. Somos más de llamar la Ensalzar, atención. ensalzar el error Y y no, todo lo contrario, ¿no? claro. Y no tomar, que eso es un tema de mentalidad, no tomar el error como un aprendizaje. Al final, quiero decir, los errores son prácticamente inevitables siempre que intentas hacer cosas nuevas, pero que si tú recriminas a una persona que ha hecho algo mal, como si fuera, y lo ves y lo planteas delante de todo el equipo como un fracaso o como una vergüenza, y no le das la vuelta y lo planteas como una oportunidad para que esa persona aprenda y mejore, pues al final se crea un clima de inseguridad, que es todo lo contrario a lo que debes de hacer. Si tú creas un clima de confianza y de seguridad, pues entonces tus colaboradores, la gente de tu equipo, la gente de tu organización, pues van a dar sus ideas, a opinar sobre cualquier tema libremente, van a querer probar esas ideas que tienen, porque si se equivocan, no van no van a tener miedo porque no van a ser juzgados ni van a ser castigados. Y además, si todas esas enseñanzas sean por errores o por casos de éxito, lo ofreces al resto de la organización, pues van a tener ese feedback que va orientado a crecer, ¿no? Porque al final, viendo las cosas que no has hecho bien, pues al final vas a ver los aspectos positivos de eso y vas a ver dónde puedes mejorar, que es importante. O sea, yo no conozco a nadie que haya sido capaz de llegar del punto A al punto B sin haberse equivocado una o mil veces. Pero la diferencia está, y por eso tiene tanto que ver con la mentalidad, la diferencia está entre aprender de tus errores
o hundirte con tus errores. Construir, al final también se construye, también se puede construir Claro, desde los errores. efectivamente, porque lo que decíamos, o sea, es bueno, pues si cometes un error ya sabes lo que no tienes que hacer. Bueno, pues en definitiva vas a mejorar, ¿no? Y tiene mucho, y el siguiente paso tiene mucho que ver con esto, eh, que es el celebrar los éxitos y el esfuerzo, porque al final el éxito no es otra cosa que el resultado de trabajar duro, de estar ahí perseverando, pico pala, y sobre todo lo que hemos hablado en estos puntos anteriores, el punto de creatividad, ¿no? Si tú vas reconociendo estos éxitos, da igual el éxito, sea grande, sea pequeño, sean éxitos individuales o sean colectivos, eh, pues lo que decíamos antes, ¿no? Va a ayudar a reforzar la autoestima de las personas, les va a motivar y vas a tener su compromiso, que eso es muy importante, porque muchas veces ya, bueno, tenemos la experiencia de que no es lo mismo el cómo trabaja o cómo la forma de hacer del dueño o del promotor o del CEO y que la del resto, que la del resto de la organización. Pero si tú eres capaz fomentar que las personas de la organización se comprometan, pues hombre, yo creo que vas a poder celebrar más éxitos que fracasos, ¿no? Motivación, al fin y al cabo, ¿no? Motivación, claro, efectivamente, motivación y compromiso, que es, que es importante buscarlo por todo lo que hemos dicho, porque un buen clima, que al final es de lo que hablamos y que no tiene que ver con el tiempo, sino es un buen clima de trabajo, es, es la forma, es la forma de que una organización llegue a conseguir sus objetivos, porque con el ordeno y mando se llega a pocos sitios, ¿no? Bueno, Y además que y lo decías tú también anteriormente, y esto es súper interesante, no solo de aplicación, todo lo que estamos trasladando hacia, bueno, pues las propias personas o empleadas, ¿no? Que formen parte de esa estructura de empresa, sino clientes, colaboradores, proveedores, o sea, al final tienes que generar ese clima que te permita un poco también ir hacia una mayor negociación, en este caso, si son clientes, si son proveedores, o sea, tener esa sensación de participación, ¿no? De que, bueno, pues bueno, nadie es más importante que nadie, todo lo contrario, ¿no? Todos estamos para que efectivamente, si yo funciono, significará que mi proveedor está funcionando y que, bueno, le estoy dando o estoy ayudando al cliente, ¿no? Porque al final estamos para eso, para ayudar, ¿no? En relación un poco, por supuesto, en la parte de ventas, ¿no? Pero el objetivo real es solucionar un problema, ¿no? sí, bueno, efectivamente, o sea, tan importante es lo que tú dices, o sea, no solamente reducirlo al ámbito de o sea, cuando hablamos de organización no solamente es las personas que integran directamente a la organización, sino todo lo que decías tú, todas las personas que de alguna manera están relacionadas con la organización, que pueden ser, como tú dices, pueden ser los clientes, pueden ser los proveedores, pero van a ser los accionistas de la empresa, van a ser las entidades financieras, porque al final, si eso eres capaz de trasladarlo a todas las partes interesadas, porque todos en mayor o menor medida están interesadas en la buena marcha de la empresa, pues te va a allanar mucho el camino hacia tus objetivos y hacia el éxito, porque normalmente va una cosa con la otra. Quiere decir, cuando te planteas unos objetivos, son unos objetivos en positivo. Nadie se plantea hundir una empresa, ¿no? Aunque algunos a lo mejor, pero lo Algunos dejamos ahí, lo dejamos ahí. lo dejamos ahí. Entonces, bueno, pues un poco por resumir y por no irnos y sin intentar no irnos de tiempo, eh, para fomentar esa mentalidad de crecimiento y para que tengas unos equipos invencibles, bueno, pues los 5 pasos de los que hemos hablado es, bueno, pues el paso número 1,
que es el crear, el tener unos objetivos, bueno, vamos a llamarlo asombrosos, asombrosos en el sentido de que generen emociones, ¿no? Que es un poco lo que dice, bueno, pues cuando algo es asombroso, bueno, pues ¿qué genera? Pues genera emoción. Bueno, pues exactamente igual con los objetivos. Intenta que en vez de ser una meta en abstracto, pues que como si fuera un camino, una aventura, de tal manera que esos objetivos supongan un reto para toda la gente del equipo, la gente de la organización, pero que, como hemos dicho, sea un reto, pero que sean alcanzables. Y que luego, y luego además de que sean alcanzables, con el beneficio que tiene, pues eso, la recompensa o el pequeño éxito, y que intentes con ellos también que las personas despierten pues eso, que los equipos despierten el ingenio de las personas y que le pongan pasión a esos objetivos. No solamente como, pues eso, como cosas en abstracto, como números, que al final todo eso, no, bueno, pues está muy bien, pero si no te llama la atención, si no te atrae, pues es un poco lo que hablábamos de buscar la colaboración y la implicación. El paso número 2, hemos hablado de aprendizaje, la cultura de aprendizaje. En las empresas el aprendizaje debería ser algo, pues eso, tan natural como es respirar a las personas, ¿no? Entonces, cursos, talleres que sean accesibles, que fomentes el beneficio que tiene para las personas. Y luego habíamos hablado también del aprendizaje informal, que es mucho más enriquecedor porque al final, bueno, tiene que ver cuando tú compartes trabajo y se genera la confianza que se genera en el equipo, pues es mucho más productivo o vas a prestar más atención probablemente a que ese conocimiento o esa idea o esa cosa que alguien sobre la que alguien te llama la atención sea alguien de tu equipo. Lo vas a ver con muchos mejores ojos que si te lo dice tu jefe, ¿no? Y luego lo que habíamos hablado también, que no solamente hay que celebrar las victorias, sino también hay que celebrar el esfuerzo y el que la gente tenga inquietud y quiera aprender, ¿no? Y bueno, vamos con el tercer paso. El tercer paso es el tema de los errores. Y es, bueno, pues valorarlos como si fueran de oro. ¿Por qué? Pues porque al final no deja de ser un trampolín para crecer, porque al final, es lo que hemos dicho siempre, todo el que ha crecido, todo el que ha evolucionado, lo ha hecho a base de equivocarse y aprender de sus errores. Si tú Lo cultivas una... decimos, lo decimos muchas veces, ¿no? Piedras en el camino te encontrarás y te tropezarás y te caerás. Lo difícil es saber levantarte, ¿no? O sea, que te los vas a Y lo, y, encontrar. y lo difícil es que mucha gente lo hace y eso va un poco en contra de la cultura del esfuerzo, que es lo que estábamos también, una de las cosas que tiene que ver con la mentalidad, que mucha gente lo que hace es pegarle una patada a la piedra y al final, ¿cuál es el problema que vas a tener? Que te la vas a encontrar más adelante. En vez de intentar solucionar ese obstáculo, e intentar bueno, pues apartar la piedra del camino y seguir con tu camino, pues si le pegas una patada te la vas a encontrar más adelante, lo cual, bueno, pues es un poco, no tiene mucho sentido, no es nada productivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que decíamos es, bueno, pues si tú vas, si lo mismo que el tema del aprendizaje, lo mismo que el tema de los logros, pues si tú de alguna manera premias de forma positiva, no premiar a lo mejor, sino que intentas que la gente saque el aprendizaje de sus errores
y y lo celebren como que es un paso que está dando en la buena dirección, pues al final esos errores, en vez de ser verlos como un paso atrás, pues al final es un avance y tienen, no vamos a decir que tienen su peso en oro, pero bueno, tienen su valor, ¿no? Y luego, bueno, pues el siguiente paso, que ya lo hablamos, es aparte de no castigar los errores, pues es celebrar los éxitos y los esfuerzos. Porque, bueno, pues al final es coger un obstáculo y convertirlo en un escalón hacia, bueno, pues hacia el éxito al que quieras llegar con tu empresa, con tu organización, tú personalmente con tu emprendimiento, ¿no? Y todo esto pues se logra celebrando pues eso, los logros individuales, los logros colectivos. No vamos a, como hablaba el otro día con una persona que estaba cansada en la empresa en la que estaba trabajando porque dice, cuando las cosas salen mal siempre hay un culpable, cuando las cosas salen bien siempre es el jefe el que se lleva el mérito. Dice, y eso, la verdad es que eso es la anticultura de la empresa, pero es muy común. Entonces, al final, ¿qué estás logrando? Pues estás logrando que la gente no se motive, que la gente no se comprometa y que no confíes en nadie, porque al final y te calles las ideas o te calles porque ¿qué vas a conseguir? Pues que te roben la idea y encima el tanto se lo apunte otro, lo cual al final es un problema para lo que es la organización en sí. El trabajo, bueno, lo que hemos hablado de trabajo en equipo. Y bueno, y ya para acabar, el último paso del que hemos hablado es, bueno, creo que no lo hemos... es, bueno, es un paso, es el último paso, no hemos hablado pero bueno, es Es la acción, ¿no? la acción, efectivamente. Sin acción no hay consecución de nada, no hay impulso, no hay creación, con lo cual No hay si confianza, no dejas, hay motivación, no hay no hay compromiso, por lo motivación tanto. y no hay nada. Con lo cual, empieza a implementar todos estos pasos, intenta inculcar esta mentalidad de crecimiento que va a impulsar no solamente a tu equipo, sino que al final eso se va a expandir a lo largo de toda la empresa. Y bueno, yo creo que hemos dado 4 claves sencillitas, 4 pasos que yo creo que tienen que ver con la mentalidad, que es lo que vamos a hablar en este mes de septiembre. Y bueno, como siempre, el último lunes haremos la sesión de preguntas y respuestas, con lo cual cualquier tema o cualquier apunte o cualquier inquietud o cualquier duda sobre lo que hemos hablado nos pueden mandar, que están ahí el formulario en la web. Bueno, pues para hacernos las preguntas, que las contestaremos justo el último lunes de mes que hacemos la sesión de preguntas y respuestas, donde bueno, pues la gente que nos escucha pues nos transmite esas dudas, esas inquietudes, o bueno, nos aportan alguna idea que por supuesto nosotros encantados, ¿no? Totalmente, y que al final, bueno, lo decías tú, la confianza, ¿verdad? En uno mismo, creo que es o creemos que es la clave del éxito y que efectivamente todas estas claves, aunque no tengas empleados, repito, aunque estés solo, el objetivo es que eso, que tus sensaciones que no vayas solo en este camino, ¿no? Lo decías tú anteriormente también, sino que, bueno, consecuencia de ello te puedes también apoyar en la asociación, ¿no? Y que tengas, ¿no? Este conocimiento, ¿no? General de qué es esto del negocio, qué es esto del emprendimiento, qué es esto de la empresa, seas uno, seas 100, seas 1000. Se puede adaptar todos estos consejos, ¿no? Podríamos llamarles claves, ¿no? Que nos ha contado ahora mismo Leopoldo y que, como bien dice, bueno, pues estaremos todo el mes de septiembre trasladando esta parte, ¿no? Del desarrollo en relación a esas tendencias
que existen en la mentalidad o cómo fomentar esa mentalidad de crecimiento. Y lo decía él abajo en el vídeo, tenéis la oportunidad de mandarnos a través de un formulario de contacto preguntas para responder el último lunes del mes y que nos vemos el lunes que viene, ¿no? Para seguir hablando también de esta mentalidad, ¿no? De crecimiento. Exactamente. Y sobre todo que se queden con ese concepto del que hablábamos al principio, que se tomen el mes de septiembre, ya que venimos con energías de las vacaciones, como si fuera el inicio de un año de 4 meses. Y que de aquí, y que lo que no hemos conseguido, vamos a intentar por todos los medios, que lo que no hemos conseguido durante estos 8 primeros meses del año, lo vamos a Si no conseguir. han seguido nuestros consejos de verano, de agosto, planificación, aprendizaje durante estas vacaciones, que es el mes pasado, que estuvimos todo el mes hablando de esa planificación, ¿no? De no cortar ese hilo conductor entre la actividad y nuestras vacaciones, sino que nos haya permitido pensar, si han hecho los deberes, pues septiembre lo tienen mucho más fácil. El que no haya hecho los deberes todavía está a tiempo, ¿verdad, Leopoldo? Sí, efectivamente, ahí tienen los vídeos, los pueden ver en cualquier momento, dándose un paseo en el coche, que yo, por ejemplo, aprovecho los trayectos en el coche, que los que somos de Madrid normalmente no es poco tiempo. Tenemos ese problemilla añadido. Pero bueno, mira, la Universidad del Coche, o sea, que lo llaman por ahí, Eso es, eso es. pues estos vídeos, media horita, cualquier trayecto por Madrid, casi prácticamente ese es el tiempo que vas a usar como mínimo. Pues mira, puedes escuchar. Puedes ir escuchando uno de nuestros vídeos. Muy interesante, el término que has usado, la Universidad del Coche. Así que quede ahí anotado. Fenomenal. Pues oye, Leopoldo, un placer. Nos vemos el lunes que viene. Efectivamente. Muchas gracias, Víctor.